Bueno, pues ya llegó el pleno de esta semana y desde el Grupo Parlamentario Socialista, aparte de la declaración institucional que, como todos ustedes saben, realizará la Asamblea en reconocimiento a la labor que hizo Adolfo Suárez, nosotros hemos impulsado las siguientes iniciativas. En primer lugar, una propuesta de impulso para instar a la Junta de Extremadura para que ponga en marcha el concurso de traslados que correspondería haber hecho en este año y que la Junta de Extremadura, pues igual que las oposiciones, se la ha saltado a la torera. Vuelven nuevamente a perjudicar la calidad del sistema educativo, vuelven nuevamente a perjudicar los derechos de los trabajadores de la enseñanza. Llevamos también una iniciativa importante, sin duda, respecto al céntimo sanitario. Como todos ustedes saben, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal el impuesto del céntimo sanitario. Pues el Grupo Parlamentario Socialista lo que le va a pedir al Gobierno de la Junta de Extremadura es que aplique de manera inmediata esa suspensión de ese impuesto y, por ser un impuesto cedido, evidentemente tiene que ser compensado por el Gobierno de Mariano Rajoy de manera inmediata, de manera que los presupuestos de la Junta de Extremadura no se vean mermados por esta falta de ingresos como consecuencia de dejar de cobrar el céntimo sanitario. Hay que recordar que no es un céntimo sanitario, son 4,8 céntimos por litro. Hay que recordar que desde el año 2011, nosotros estuvimos 6 meses en el Gobierno, pero desde el año 2011, 2 años y medio, cobrando el impuesto sanitario, el impuesto del céntimo sanitario, el señor Monago, cuando iba a quitarlo, y en segundo lugar, ya saben ustedes que desde mitad del 2012 duplicaron la cuantía del céntimo sanitario, pasando de 2,4 a 4,8 céntimos por litro. Llevamos también una propuesta de pronunciamiento para exigir al Gobierno de Rajoy que modifique el Real Decreto por el que se han subido las cotizaciones sociales a los autónomos y a algunos trabajadores. ¿Por qué? Primero, porque se ha hecho con nocturnidad. Se hizo a final de diciembre a través de otra ley que no tenía nada que ver con esta, como siempre, apostando por la transparencia, como siempre, el Gobierno de la derecha. En segundo lugar, porque en este momento en el que estamos en una profunda crisis económica, lo que menos necesita la economía española y la economía extremeña es que se aumenten las cotizaciones a los autónomos y a los trabajadores, pasando a cotizar por pluses o ayudas que había en los convenios colectivos cuando hasta ahora no se cotizaban a la seguridad social por ellos. No queremos decir que esto no haya que hacerlo. Probablemente haya que hacerlo en otro contexto, pero evidentemente no es ahora lo que necesitan los autónomos, ahora que han descubierto a los autónomos el Gobierno de Rajoy, el Gobierno de Monago, ahora que se les llena la boca de anuncios propagandísticos vacíos sin ninguna ayuda concreta para los autónomos. Lo que sí ha sido real, porque desde el 1 de enero se le está cobrando a todos los autónomos, es el aumento de las cotizaciones, y a muchos trabajadores y a muchos empresarios lo que se le ha hecho ha sido un aumento de las cotizaciones sociales, pues para pagar ayudas para guarderías, ayudas como los cheques comida o pluses de transporte que antes no cotizaban a la seguridad social, ayudas de transporte. Y por último, las preguntas al Gobierno. En esta ocasión, al presidente del Gobierno le preguntará el presidente del grupo parlamentario sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad. Saben ustedes que en Extremadura, en la última parte de la legislatura anterior, aprobamos la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, que fue votada en contra por el Partido Popular, y evidentemente el Partido Popular, el señor Monago,
no está haciendo nada para poner en marcha la ley de igualdad entre hombres y mujeres, no está haciendo absolutamente nada para poner en marcha políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, y por tanto desde el presidente del grupo parlamentario le preguntará por esta materia. Y preguntaremos también por dos cuestiones que siguen siendo para nosotros importantes. Uno, el turismo. Saben ustedes que ha habido un descenso del número de turistas y vamos a preguntarle, han salido ya los datos oficiales, y como aquí todo es bombo, boato y propaganda, pues le vamos a preguntar por los datos reales publicados ya oficialmente por las estadísticas oficiales. Y en segundo lugar vamos a preguntar por cuánto, cuándo y cuánto va a pagar el Gobierno de la Junta de Extremadura a los pensionistas por el exceso de copago. Han anunciado miles de veces el Gobierno regional que los pensionistas de esta región van a cobrar de manera inmediata el exceso de copago. Pues mes tras mes el Gobierno del señor Monago incumple la promesa con los pensionistas de esta región. Y siguen siendo los pensionistas de esta región los que siguen financiando los dispendios, la mala gestión del Gobierno del señor Monago. No es comprensible, no es de recibo. Ningún pensionista de esta región entiende que haya explanadas de coches en Cáceres, Badajoz y Mérida y el copago farmacéutico no le sea devuelto a los pensionistas. Como nadie entiende que no se pague la renta básica a los ciudadanos que más lo necesitan y haya explanadas llenas de coches sin poder matricular ni hacerle los seguros correspondientes. Eso es el ejemplo claro de los fracasos del Gobierno de Monago y que nosotros, evidentemente, pues volveremos a preguntar sobre ellos en este pleno. Hay prevista una comparecencia del consejero de Política Social. Evidentemente vendrá a vendernos los cuentos de la renta básica, los cuentos de las ayudas sociales, los cuentos de la ayuda urgente, pero todos ustedes fueron testigos el jueves de la semana pasada del testimonio real de la Extremadura real sobre la renta básica. Todos ustedes fueron testigos. Lo que ciudadanos anónimos, pero con mucha dignidad, le dijeron al señor Monago sobre la renta básica. Y lo que dijeron algunos que insultaron la dignidad de esa persona minutos después. Aquí, un diputado de esta Asamblea. Bueno, pues circunstancias de la vida, ya saben ustedes, los cuentos, lo que pasa con los cuentos, que tienen las patas muy cortas. El jueves, un ciudadano denuncia que había echado sus papeles para la renta básica en agosto, se le habían perdido, los había vuelto a llevar en enero, le habían dicho que se los habían vuelto a perder. El viernes habían aparecido. Qué curioso, ¿verdad? Pues el viernes habían aparecido sus papeles. Ya no tenía que llevar más, ya no le pedía que volvieran a llevar fotocopiados, nuevos requerimientos burocráticos. Y qué curioso, ayer a las 11 de la mañana los servicios sociales estaban en su casa haciendo la última parte del informe y ya está en disposición de poder cobrar la renta básica. A ver, ¿han visto ustedes lo rápido que es el Gobierno? Y nos habían llamado indecentes, que habíamos llevado allí, engañado a los ciudadanos que habían estado en esa rueda de prensa. Pues les ha durado la careta del cuento 24 horas. Ha bastado la comparecencia con una absoluta dignidad de dos ciudadanos de esta región para desmontar todo el cuento que se han montado algunos, especialmente el señor Monago, sobre la renta básica. Y vendrá el señor Carrón el jueves que viene a contarnos los cuentos del señor Carrón, que son todos los programas sociales que ha puesto en marcha que no ha cobrado los ciudadanos de esta región.
y los están pasando canutas. No, lo siguiente: hay ciudadanos en esta región que están pasando hambres, que están pasando hambre y necesidades, y desde luego no van a entender que el señor Carrón venga a contarnos los cuentos que siempre nos cuenta cuando habla de las políticas sociales del gobierno del señor Monago. Entre otras razones, porque ahí están los ejemplos claros de este matrimonio de Mérida, poniendo bien a las claras las vergüenzas de un gobierno indecente que juega con las miserias de los ciudadanos. Porque no se puede calificar de otra manera a alguien que ha estado toreando burocráticamente a unos ciudadanos que la están pasando francamente mal, y porque lo denuncia y lo testimonia públicamente, en menos de 24 horas le aparece en todo el expediente y le resuelvan todo su expediente. Eso se llama un gobierno indecente, un gobierno que engaña a los ciudadanos, un gobierno que no merece ocuparse de las tareas de los ciudadanos. Y hoy se le llenará la boca de hablar de Adolfo Suárez a algunos seguro se le llenará la boca de hablar de las virtudes y de los valores de don Adolfo Suárez. Deberían practicarlo en lugar de utilizar ese lenguaje para acordarse de don Adolfo Suárez. Queda muy bonito hacer declaraciones respecto a la figura y los valores de don Adolfo Suárez, pero queda más coherente y más decente cumplir con el programa y cumplir lo que aprueba la Asamblea de Extremadura con la renta básica. Y hay miles de ciudadanos en Extremadura que no tienen ninguna protección, más de 50.000. Hay miles de ciudadanos que en agosto solicitaron la renta básica y la respuesta ha sido la del señor Larra: vuelva usted mañana, se le han perdido los papeles, vuelva a traer usted los papeles, y la gente pasando hambre y los niños sin poder comer antes de ir al colegio. Esa es la Extremadura real, la que no sale en los frontis. Esa es la Extremadura que no sale en la rueda de prensa del señor Monago ni del señor Carrón, pero es la Extremadura real que todas las mañanas y todas las tardes los ciudadanos de Extremadura nos van contando con verdaderos ejemplos de dignidad, como el que hace unos días, el jueves pasado, pudieron ser todos ustedes testigos que se produjo en la sede del Partido Socialista. Y como siempre, a sus preguntas. Sí, pero nos hubiera gustado que acto seguido también nos dijera que le iba a pagar la renta básica a todos los ciudadanos que la necesitan. Pero evidentemente es una propuesta que ha hecho y como no le hace mal a nadie, y hay que reconocer al señor don Adolfo Suárez la contribución que hizo a la etapa histórica de la transición, fue una etapa difícil, pues evidentemente nos parece acertado. Pero ya digo, eso está muy bien, hay que concederle la medalla a don Adolfo Suárez a título póstumo de Extremadura, pero a ver si le concedemos a los ciudadanos extremeños, que es su derecho, el derecho a percibir la renta básica. A ver si tenemos la suerte de que en alguna comparecencia con algún frontis especial el señor Monago, o allí en la Puerta de los Leones hoy, por ejemplo, convocara a la prensa y dijera que le va a pagar a los 16.000 extremeños que han solicitado la renta básica. Sería un gesto que honraría la memoria de la transición, el espíritu de consenso, el espíritu de acuerdo, el espíritu de servir a los ciudadanos, aquello de puedo prometer y prometo, cumplo con mi programa. Es decir, sería un gesto que honraría a los políticos que gobiernan la Junta de Extremadura, conceder a don Adolfo Suárez la medalla y al mismo tiempo anunciar que se pagan las 16.000 rentas básicas pendientes de pagar en esta región. Por supuesto, y las calles, los aeropuertos, las plazas, los parques, todo, a don Adolfo Suárez todo, pero acto seguido también reivindicamos para los 16.000 ciudadanos que están necesitados de la renta básica que con la misma prontitud y celeridad que concedemos la medalla, los parques, los aeropuertos, le demos respuesta a los 16.000 ciudadanos que necesitan la renta básica.
como no tenemos aeropuertos, más que uno pequeñito de Talavera, seguramente no le vamos a cambiar el nombre. Pero bueno, ya verán ustedes las sorpresas que se van a llevar a lo que le van a poner el nombre. Muchas gracias.